La historia de la mitología que envuelve a la patria y al Delfo, como Conde Drácula y Vampiresa 2017. Este tema es para Patricia Barreiro, que ostenta el título de Delfina, boda por ley gitana. Así que si alguno se interpone, que tiemble por su vida. Me da igual sea quien sea, quién va a ser más maca que el rey de los gitanos. Que soy yo, se lo ha ganado a pulso, más bien en la cama. Es con quien mejor he fornicado. Es con quien mejor he fornicado y hecho el amor. No puedo decir que le he hecho más el amor que fornicármela, porque siempre lo hacíamos al completo. Así que a 50-50, cuerpo esculpido por los dioses para el pecado. Estuvimos viviendo en mi santuario, en propiedad, y fue como una utopía. Se puede decir que conseguí la dicha de la felicidad. Pero se acercaba el frío y nos pusimos a buscar un piso, pero de la noche a la mañana desapareció. Hasta hoy que me ha pedido amistad en el Facebook. Es una chica de barrio, va de malota, pero tiene mucho más de fiestera. Es una chica de barrio, va de malota, pero tiene mucho más de fiestera. Lo malo que por aquella época yo no consumía. Ahora no puedo ni imaginar lo que vamos a disfrutar en la cama. Es con la que más he gozado del sexo. Me dijo que yo era con quien mejor había vivido. Después de un tiempo separados, acto seguido corté con Mijaela y nos pusimos a buscar un piso hasta que desapareció. Nunca nada me había hecho tanto daño, pues yo la amaba. Yo era el Conde Drácula, ella mi vampiresa. Vivíamos en el castillo que había en San José, entre Puente Virrey y Tenolfleta, hasta que vinieron los del pueblo y acabaron con mi vida. Fue una masacre, pero eran demasiados y yo ya he estado en el infierno. Pero eran demasiados y yo ya he estado en el infierno. Dice el tiempo consumiéndome en el fuego. Seres divinos venían a salvarme, pero todos perecían, hasta que no sé cómo ni por qué salí. Y estuve en un lugar que en la puerta había cadenas con eslabones, con magia, que no cedían a mi poder, Y es cuando conocí a Dios, encendió fuego para que yo pudiese ver. Y de mirar Dios mi rostro de terror, creo que fue la primera vez que Él mismo, Dios, se asustó de verme. Tenía un espejo donde veía la vida de los humanos. Me dijo que todos actuaban y que yo hasta que no estuviese preparado no podía salir de esa prisión. Me dio agua, me dijo que ese líquido calmaría mi sed de sangre. Yo le decía que eso para mí no era suficiente. Y él me dijo: hijo mío, cuando estés preparado tomarás agua pura, la que dio existencia a toda vida. Y te olvidarás de la sangre, de lo que sin duda no me había olvidado. Era de mi vampiresa Patricia, donde estuve encerrado hasta hace unos años. Se veía la puerta que parecía traída del tártaro, daba miedo, tuvo cadenas y cerraduras. Y el castillo hace unos cuantos años más aún se veía un trozo. Y la infernal puerta a la que me refiero estaba pegada al castillo. A lo que iba yo pregunté a Dios por Patricia y me dijo que con mi muerte se volvió humana y siguió viviendo en la tierra. Yo estaba medio ciego por culpa de las llamas del infierno. El agua que Dios me daba cada vez iba ardiendo más al ser tragada. Yo le pregunté a Dios y él me decía: hasta que no seas capaz de beber agua pura no estarás maldito, hijo mío. Al final bebí de ese agua y rompí todas las cadenas de la puerta. Salí al exterior, pero como un ser normal, un simple humano. La verdad es que ya no tenía poderío, pero después de pasar tanto tiempo malo me parecía perfecto y estupendo. Y hasta ahora he encontrado a mi Patricia, con que ya está todo bien. Perfectísimo, perfectísimo, perfectísimo. 2017, perfectísimo, perfectísimo, 2017, perfectísimo, perfectísimo, 2017.